Hola, mi gente guapa y maravillosa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y vibras altas. Sean todos y todas súper bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando muchísima conversación y, la verdad, también bastante controversia. Vamos a sumergirnos en los rumores, las confirmaciones y las posibles verdades detrás de la ruptura entre el nombre de la persona afectada y Kerem. Este vídeo no busca ser un juicio, ni mucho menos, sino más bien una exploración cuidadosa y respetuosa de lo que ha trascendido a la luz pública, intentando, en la medida de lo posible, separar la verdad del chisme. Así que agarren sus palomitas virtuales, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Me encantaría tenerte en esta comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos explorando temas interesantes, desde tendencias de belleza y moda hasta análisis de noticias del mundo del espectáculo, y todo lo que esté en medio. Así que si te gusta lo que ves, dale clic a ese botón de suscribirte y únete a la familia. Bueno, vamos al grano. La noticia de la separación entre el nombre de la persona afectada y Kerem ha sacudido las redes sociales. Durante meses se les veía como una pareja sólida, llena de amor y complicidad. Sus fotos juntos eran la envidia de muchos y sus apariciones públicas siempre generaban titulares llenos de halagos. Parecía que habían encontrado el uno en el otro a su media naranja, su alma gemela, esa persona con la que querían pasar el resto de sus vidas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, seamos honestos, las apariencias a veces engañan. Los rumores de problemas en el paraíso comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y la falta de comentarios mutuos en sus publicaciones. Los fans más observadores notaron que algo no andaba bien, y empezaron a especular sobre posibles infidelidades, incompatibilidad de agendas o simplemente, un desgaste natural en la relación. La bola de nieve empezó a rodar, y con cada día que pasaba sin una confirmación o negación oficial, se hacía más grande. Inicialmente ambos guardaron silencio, lo que, como sabemos, solo alimentó aún más los rumores. Pero hace poco el nombre de la persona afectada decidió romper el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales. Un comunicado que, debo decir, fue bastante impactante. En este comunicado, nombre de la persona afectada confirmó la ruptura, expresando su dolor y decepción por el final de la relación. Hasta ahí, parecía relativamente normal, dentro de lo que cabe en una separación pública. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue una frase en particular, una frase que insinuaba algo mucho más oscuro y preocupante: he tomado la difícil decisión de alejarme de una situación que ya no me permitía crecer como persona, y que, en algunos momentos, llegó a ser perjudicial para mi bienestar físico y emocional. Esta frase, mis queridos, desató una ola de especulaciones y preguntas. ¿A qué se refería el nombre de la persona afectada con perjudicial para mi bienestar físico y emocional? ¿Acaso estaba insinuando que había sido víctima de algún tipo de violencia? Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo a nombre de la persona afectada y duras críticas hacia Kerem. El hashtag #apoyo a nombre de la persona afectada se volvió trending topic en cuestión de horas. Y aquí es donde las cosas se ponen delicadas. Porque a partir de este comunicado, comenzaron a surgir testimonios anónimos en redes sociales, supuestamente de personas cercanas al nombre de la persona afectada, que afirmaban haber presenciado situaciones de violencia verbal y, en algunos casos, incluso física por parte de Kerem. Estas acusaciones obviamente no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial, y es importante tomarlas con pinzas. Pero, la simple existencia de estos testimonios ha generado un clima de indignación y preocupación. Algunos de estos testimonios describían escenas de gritos, insultos y manipulación emocional. Otros, aún más alarmantes, hablaban de empujones y agresiones físicas menores que, según los relatos, fueron escalando con el tiempo. Obviamente no podemos verificar la autenticidad de estos testimonios, pero la consistencia en el relato de varios usuarios anónimos le da un peso que no podemos ignorar. Kerem, por su parte, también emitió un comunicado, aunque mucho más breve y ambiguo. En este comunicado, lamentaba la ruptura y negaba rotundamente cualquier acusación de violencia.
Afirmaba que la relación había terminado de manera amistosa y que siempre había respetado al nombre de la persona afectada. Sin embargo, este comunicado no logró calmar las aguas, y muchos lo consideraron evasivo y poco convincente. Algunos críticos señalaron que la brevedad del comunicado y la falta de detalles específicos en la negación solo alimentaban las sospechas. La frase "siempre he respetado al nombre de la persona afectada" fue interpretada por muchos como una defensa débil y poco sincera. La situación es compleja, mis amigos. Tenemos por un lado el comunicado de nombre de la persona afectada insinuando una situación perjudicial. Por otro lado, tenemos los testimonios anónimos que hablan de violencia. Y por último, tenemos la negación de Kerem. ¿A quién creer? ¿Qué pasó realmente? Es un laberinto de información contradictoria y emociones a flor de piel. Es importante recordar, en este tipo de situaciones, que todos merecemos el beneficio de la duda. No podemos condenar a nadie basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Es fundamental esperar a que se investiguen los hechos y se presenten pruebas concretas antes de emitir un juicio. La justicia, como siempre, debe ser ciega y guiarse por la evidencia, no por la opinión pública. Sin embargo, también es importante darle credibilidad a las víctimas. Las personas que sufren violencia, ya sea física, verbal o emocional, a menudo tienen miedo de hablar, de denunciar a sus agresores. Y cuando finalmente se atreven a hacerlo, es fundamental escucharlas y brindarles apoyo. El silencio de las víctimas, en muchos casos, es el mejor aliado de los agresores. En este caso, si las acusaciones de violencia son ciertas, es fundamental que, en nombre de la persona afectada, reciba todo el apoyo que necesita para superar esta difícil situación. Y es fundamental que Kerem sea responsabilizado por sus actos. La impunidad, en casos de violencia, envía un mensaje devastador a la sociedad. Pero, insisto, no podemos precipitarnos. Debemos esperar a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Mientras tanto, podemos apoyar en nombre de la persona afectada enviándole mensajes de cariño y solidaridad, y podemos exigir a Kerem que aclare las acusaciones que pesan sobre él. Podemos usar nuestras plataformas en redes sociales para amplificar las voces de apoyo y para exigir transparencia. Esta situación nos recuerda, una vez más, la importancia de hablar sobre la violencia en las relaciones. La violencia no siempre es física. También puede ser verbal, emocional, psicológica, económica. Y todas estas formas de violencia son igualmente dañinas y destructivas. La violencia psicológica, por ejemplo, puede dejar cicatrices invisibles que tardan años en sanar. El control económico, por otro lado, puede aislar a la víctima y hacerla completamente dependiente del agresor. Si estás sufriendo algún tipo de violencia en tu relación, por favor, busca ayuda. No estás solo, no estás sola. Hay muchas organizaciones y personas dispuestas a escucharte y apoyarte. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de pedir ayuda. Tu vida y tu bienestar son lo más importante. Hay líneas de ayuda disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y profesionales capacitados para brindar apoyo emocional y asesoramiento legal. Y a los que están viendo este vídeo, por favor, sean conscientes de la importancia de denunciar la violencia. No se queden callados si ven o sospechan que alguien está sufriendo violencia. Denuncien, ayuden, hagan la diferencia. Una simple llamada a la policía puede salvar una vida. Un simple mensaje de apoyo a una víctima puede darle la valentía para buscar ayuda. Este caso sin duda ha abierto un debate importante sobre la salud mental, la violencia en las relaciones y la responsabilidad de las figuras públicas. Es un tema delicado, complejo y que requiere de mucha reflexión. Pero es un tema que no podemos ignorar. Las figuras públicas, con su gran influencia en la sociedad, tienen una responsabilidad aún mayor de ser ejemplos de comportamiento ético y respetuoso. Más allá de los comunicados oficiales y los rumores en redes sociales, es importante analizar el contexto en el que se desarrolla esta ruptura. Nombre de la persona afectada y Kerem son figuras públicas con agendas profesionales muy exigentes. La presión mediática y la constante exposición a la opinión pública pueden ejercer una gran presión sobre cualquier relación. Es posible que las dificultades inherentes a mantener una relación en el ojo público hayan contribuido a la ruptura. También es importante considerar el impacto que esta situación tiene en los fans de ambos artistas. Muchos fans se sienten desilusionados y traicionados por la ruptura.
Algunos incluso se han involucrado en discusiones acaloradas en redes sociales, defendiendo a uno u otro artista. Es fundamental recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y evitar alimentar el morbo y la especulación. En los días siguientes a la publicación de los comunicados, la prensa del corazón ha estado investigando a fondo la historia. Se han publicado artículos con fotos antiguas de la pareja, entrevistas con amigos y conocidos, e incluso análisis de expertos en lenguaje corporal. Algunas publicaciones han intentado contactar a Kerem para obtener una declaración más detallada, pero hasta el momento no han tenido éxito. La policía, por su parte, ha confirmado que no ha recibido ninguna denuncia formal de nombre de la persona afectada contra Kerem. Sin embargo, han declarado que están al tanto de la situación y que están preparados para actuar si reciben alguna denuncia o si se presenta alguna evidencia de delito. La incertidumbre y la falta de información oficial han dado lugar a todo tipo de teorías conspirativas en redes sociales. Algunos usuarios creen que la ruptura es una estrategia publicitaria para promocionar un nuevo proyecto de alguno de los dos artistas. Otros creen que la relación ya estaba terminada desde hacía mucho tiempo y que solo estaban esperando el momento oportuno para hacerlo público. Más allá de todas las especulaciones y teorías, lo cierto es que la ruptura entre el nombre de la persona afectada y Kerem ha generado un gran impacto en la opinión pública. El tema de la violencia en las relaciones ha vuelto a estar en el centro del debate, y muchas personas han aprovechado la oportunidad para compartir sus propias experiencias y denunciar situaciones de abuso. Espero, de corazón, que en nombre de la persona afectada encuentre la paz y la felicidad que se merece. Y espero que este caso sirva para crear conciencia sobre la importancia de construir relaciones saludables y respetuosas. Que este episodio sirva como un llamado de atención para todos nosotros, para que reflexionemos sobre nuestros propios patrones de comportamiento en las relaciones y para que nos comprometamos a crear un mundo donde la violencia no tenga cabida. En resumen, la ruptura entre el nombre de la persona afectada y Kerem ha sido un evento impactante, marcado por rumores de violencia y acusaciones serias. Es crucial abordar este tema con sensibilidad y responsabilidad, recordando que todos merecen el beneficio de la duda, pero también que las víctimas merecen ser escuchadas y apoyadas. La conversación sobre la violencia en las relaciones es fundamental, y este caso nos recuerda la importancia de construir relaciones saludables y respetuosas. Es un recordatorio de que la fama y la fortuna no son un escudo contra la infelicidad o el abuso. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que haya sido informativo y, sobre todo, que haya generado reflexión. Recuerden que este espacio está abierto para sus opiniones y comentarios. Me encantaría leer sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué opinan de la situación? ¿Creen que en nombre de la persona afectada está siendo sincera? ¿Qué responsabilidad tienen las figuras públicas en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando temas interesantes juntos. Así que a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Lo importante es mantener la mente abierta y el corazón compasivo. Adiós.